Potentísimo, mamá. ¿Qué pasó, güey? No sé. ¿Qué pasó de qué, güey? Por eso es que te quedaste ahí abajo. Me quedé prendiendo esto. Pues mamón, pensé que te había zapado algo o algo así, güey. Y luego este güey. Y luego este güey que se queda ahí parado, el pendejo. A lo mejor quería que te pasaras por las láminas. Ah, mames, le iba haciendo, señalando así, le estaba hablando al otro güey. Por eso le pité. Ah. Huevo. Vámonos, ¿no? Me doy la vuelta. Me quedé muy alto aquí en este lado, casi me caigo. Sí, vi que sí te cuesta bajarte. Otra vez. A ver, se paran, no me quieran, culeros. No seas...
Vamos a derecha, culero. Te vamos a atinar a la verga. Las suspensiones de las mejores. ¿Dónde está este güey?
la curva que no me gusta. So face the truth, or suffer and lose. All the games you play keep pushing me further away. Come back to me, come back to see. There's no reason why. Take the time to make everything alright. Luego ya está ver. Si le vale verga, a mí no. O sea, por potencia lo dejo, pero por sentido común ni de pedo lo voy a dejar.
Vea como si trajera una doble propósito. Siente que su pinche doble propósito es una R6 del güey. Ve, ya no lo alcancé. Ahí va a prender sus chingaderas otra vez. Es prudente, agarra las curvas a 50. Pero le vale ver. Al doble propósito no se inclina tanto. Si te llegas a inclinar un poco más, la moto se barre. Y mamás. Esta curva cerradota siempre me caga. Porque me dicen, ¿te da miedo salirte? No me da miedo salirme, me da miedo que un pinche camión o un carro venga pasado el carril. Como esa camioneta, ¿ves? Se mueve relajadito a ver si ahorita llega. No quiero prender otra de sus chingaderas. Esa es la prueba de que no importa qué moto tengas, sino cómo le des. Que esta madre es 250 de 6 marchas y lo puedo dejar sin pedos, lo puedo dejar. Ahorita en la recta llegué a un cuarto de acelerador, bueno, casi medio, y llegué a 90. Pero ese güey sí le vale verga, sí la acelera un chingo. Entonces me va a dejar por habilidad.